Hermanos, meditemos en el pasaje de Nehemías 9. Este pasaje, este pasaje es especial. Aproximadamente 14 años y 10 capítulos, Esdras vuelve a dirigir un quebrantamiento congregacional. ¿Se recuerdan? En Esdras 9, el quebrantamiento parece ser producto de la predicación de Malaquías. Y ahora nuevamente la palabra profética más segura es predicada 23 días después de haberse reunido, según el capítulo anterior. Así empieza nuestra narrativa, hermanos. Versículo 1 y versículo 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El avivamiento que Nehemías nos narra en el capítulo 7, hace unos capítulos, dice que sucede en el primer día del mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo, hermano? El mes de Tishrei. En el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos duraba 8 días. Así que han pasado 16 días desde el fin de la fiesta de tabernáculos. Han pasado apenas algunos días desde que terminaron de adorar al Señor todos juntos en la plaza, orando, compartiendo y gozándose. Cuando Nehemías le dice, junto con los levitas, no lloren, el gozo del Señor es su fortaleza. 8 días estuvieron ahí en la fiesta de tabernáculo, desde el día primero hasta el día octavo, y estamos en el día 24. Pero ellos estuvieron gozosos porque el mandamiento se lo requería. Tabernáculos era para estar alegres, no tristes. Y porque el gozo del Señor era su fortaleza. Sin embargo, su ánimo nuevamente cambió debido a la situación espiritual de su pueblo. Esta es la vida del Hijo de Dios, de todos nosotros. Todos nosotros vivimos en una constante dicotomía de dolor por nuestros pecados, pero de gozo por su salvación. Es lo que Martín Lutero llamaba, somos al mismo tiempo pecadores y al mismo tiempo santos. Y por cuanto pecadores, tristes por nuestros pecados, pero por cuanto somos santificados por el Señor, estamos gozosos. Entonces Israel acababa de experimentar un gozo, porque el gozo del Señor es su fortaleza, pero ahora nos dice que están tristes. La tristeza por ver la situación espiritual en su nación. La expresión de la tristeza, dice acá que eran los ayunos, estaban ayunando. Abstenerse de la vitalidad de los alimentos para depender de la vitalidad de Dios. Y dice que se cubrieron de silicio y de tierra. Para quienes no lo recuerden, el silicio era una prenda de tela o de piel áspera que representaba la incomodidad del pecado y el dolor del corazón. El texto hace la declaración que, vean ahí, ya se habían apartado de los extranjeros. ¿Cómo así que ya se habían apartado de los extranjeros? Esto lo debemos leer a la luz de hace 10 capítulos, 9 capítulos. En Esdras capítulo 10, ¿se recuerdan? Cuando los israelitas expulsaron a las mujeres con las que vivían en adulterio y quienes estaban desviando su corazón hacia la idolatría. Ellos estaban tristes, pero ya habían quitado la idolatría, ya habían sacado a las mujeres y ya estaban plenamente en comunión con el Señor después ya de 13 años. Porque Esdras 10 es hace 13 años de este evento. Así que se pusieron de pie y confesaron sus pecados. Y no solamente sus pecados, dice que confesaron los pecados de sus padres, los que generaciones anteriores habían cometido adulterio e idolatría. Pero esta confesión y dolor no era como la del mundo. El mundo se entristece y a veces le incomoda sus pecados. Como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, creo que es segunda, no primera. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Bueno, ahí me confirma, esa es primera o segunda, que creo que no lo anoté bien. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso fue lo que escribió Pablo. La palabra de Dios causó esto en su vida y en la vida de quienes les predicaba. Tristeza, dolor. Por eso el mundo no puede experimentarlo, porque el Espíritu Santo obra por medio de la palabra para causar restauración.
y más deseo por la palabra que nos lleva al Salvador. Continuemos con Nehemías, versículo 3 al 5. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Entonces dice la palabra que ellos utilizaron un cuarto del día para leer la ley de Dios y un cuarto del día para confesar sus pecados y para adorar. Consideremos esto, hermanos. Los judíos contaban el día a partir de las 6 de la tarde hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Así que no podríamos contar las horas que son de la noche, sino solamente las que están a la luz del día. Considerando que en el día son más o menos 12 horas de luz aproximadamente, esto significa que leyeron la ley 3 horas y otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. 6 horas en total delante del Señor juntos. En este momento dice que ellos leyeron 3 horas la ley, pero un cuarto del día leyeron la ley. ¿Qué es la ley en este momento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso leyeron 3 horas. Con todo y sus genealogías, con todo y sus instrucciones para hacer el santuario, todas las medidas, todos los materiales que debían utilizar, con todo y las instrucciones para hacer el tabernáculo, con todos los rituales levíticos, los censos y las leyes judiciales. También. Y aquellas pocas historias bonitas, entre comillas, usuales de escuela dominical. Todo eso lo leyeron. Ellos leyeron toda la ley. Nosotros hasta el momento hemos estudiado libros, aquí en nuestra congregación ya en estos 3, 4 años hemos estudiado libros como Tesalonicenses, Marcos, Ruth y Esther. Libros bastante prácticos y bastante sencillos, bastante bonitos, que incluso pueden meditarse con los niños en la escuela dominical. Pero también, hermanos, hemos expuesto los libros de Ezequiel, Lamentaciones, Génesis, Zacarías. Y ustedes, hermanos, saben que esos libros son muy complicados. Pero ustedes han puesto atención. Es algo que solamente puede causar el Espíritu de Dios en su corazón. Por eso deben sentirse bendecidos y bienaventurados. Y yo le doy gloria al Señor por esta congregación tan madura y tan espiritual. Siéntanse bendecidos por el Señor, porque Él ha puesto en su corazón que aunque tal vez no nos quedemos 3 horas leyendo la ley y otras 3 horas adorando. Sí hacemos prácticamente lo mismo en la mañana y lo mismo en la noche, meditando en la palabra del Señor sin reparo. 3 horas escucharon la ley del Señor y otras 3 horas lo utilizaron orando y adorando. Nehemías nos narra la invocación del Señor al Señor hecha por los levitas. Los levitas se levantan e invocan al Señor. Los levitas dirigen el corazón, ellos están hasta adelante y esperan que el pueblo se comprometa con la adoración de los levitas, y los levitas hacen esta hermosa oración que abarca todo el capítulo. Y por cierto, aquí dice que parte de la oración la hizo Jesúa. Este no es el Jesúa de Zorobabel que leímos ahorita recién en Esdras. Ya Jesúa ya lleva algún tiempo muerto seguramente. Es un nuevo Jesús, es un Jesúa levita. El otro era Jesúa sacerdote. Bueno, el reconocimiento de Dios la adoración que estaba guiando los levitas cuando se levantan, dice que se levantan en banca y dirigen al pueblo en una oración diagonal alabanza, que abarca todo el capítulo, puede dividirse en 2 partes. La primera, el reconocimiento de Dios como creador. Esto es la introducción. Y en segundo, el reconocimiento de Dios como redentor. Los levitas dicen, el Señor es nuestro creador. Y después dicen, el Señor es nuestro redentor. Versículos 5 y 6. Dicen los levitas, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres
Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Permítame un segundo. La primera parte de esta sección es el llamamiento a la adoración. Dice el texto, bendecida a Jehová desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que la adoración, dice que la adoración del Señor no tiene principio y no tiene fin. Porque antes de la creación, el Padre adoraba al Hijo y al Espíritu Santo, y el Hijo adoraba al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo adoraba al Padre y al Hijo. Una perfecta comunión de bienaventuranza y bendición. Pero cuando nosotros venimos a existencia y Él nos llama a vivir, los ángeles, los animales, las plantas, lo inerte y la humanidad, todos nos unimos al coro de la adoración al Señor. Por eso los levitas dicen desde la eternidad hasta la eternidad. Su poder es maravilloso porque con ellos hizo el cielo y la tierra. Y dice los cielos. Y más allá de los cielos y los cielos, todo aquello que no podemos alcanzar a entender. Las incontables estrellas y los inaccesibles ángeles, todos esos son los ejércitos. La profundidad de los mares y todo aliento de vida que hay en ellos. No obstante, la sección más grande no está relacionada con Dios como creador, sino de Dios como redentor. Y esta sección de Dios como redentor puede dividirse también en tres partes. La primera, hermanos, los levitas reconocen a Dios como quien elige a un pueblo para hacerlo suyo. En segundo lugar, el reconocimiento de los pecados de sus padres y el perdón continuo de Dios a través de cada generación. Y tres, el reconocimiento de sus propios pecados y del perdón a su misma generación. En primer lugar, el reconocimiento de Dios quien elige a un pueblo para hacerlo suyo. Versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hermanos, Dios escoge a Abraham, pero dice Abraham, porque le pone por nombre Abraham, para diferenciarlo de los paganos, en Génesis 12, como parte de su plan redentor según él, para bendecir a todas las familias de la tierra. El pacto con Abraham establece las bases para la descendencia y la tierra prometida. La elección de Abraham subraya la soberanía de Dios sobre todos los hombres y su promesa de bendición a través de la fe sin obras. Apunta hacia la obra redentora de Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, que extiende esa bendición a todos los que creen, no a los que son hijos necesariamente de la carne, sino a quienes son hijos por la fe. A continuación, después de haber escogido a Israel, a Abraham como pueblo, los levitas hablan de su esclavitud en Egipto, versículo 9 al 12. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y los levitas, después de dirigir la adoración hacia el Dios de su padre Abraham, dirigen la adoración hacia su condición de esclavitud 400 años después, 430 años después. Y les dice, el Señor escuchó el clamor de nuestros padres en Egipto. Nunca olvidó su promesa hecha hacia Abraham. Actuó con juicio sobre los dioses de Egipto para liberar a su pueblo mediante señales y milagros.
Esto con el objetivo principal de exaltar su propio nombre sobre los falsos dioses de Egipto. Venció además al mismo Egipto, no solamente a sus dioses, sino al pueblo, al ejército. ¿Cómo? Ahogándolos y ahogando su orgullo y su autosuficiencia, guiándolos a ellos por el camino de la santidad a través de dos excelentes figuras, la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Versículo 13 al 15. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Hermanos, hasta el momento Dios solamente había hablado con ellos a través de su siervo Moisés, pero dice que Él se acerca en el monte Sinaí para hablarles a ellos. Y nosotros sabemos que Israel no se acercó. Tuvo miedo y Moisés tuvo que bajar con su ley perfecta para que ellos vivieran conforme a ella. No solo nutrió su vida espiritual con su palabra, sino que también dice que nutrió todas sus necesidades físicas, sació su sed con la peña y le dio un hogar en una tierra adquirida. Esto nos lleva a la segunda parte de la exaltación de los levitas, el reconocimiento de los pecados de sus padres y del perdón continuo de Dios. Versículos 16 al 18. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, A pesar de los numerosos milagros presenciados y la liberación de Egipto, continuó el pueblo de Dios rebelándose contra su rey. Este periodo incluye eventos como la adoración al becerro de oro y otras formas de desobediencia y de queja. Describen la obstinada resistencia del pueblo a obedecer los mandamientos de Dios y su inclinación a volver a su esclavitud espiritual. La rebelión de Israel los llevó a apartarse de la ley de Dios, persiguiendo a los profetas que los llamaban al arrepentimiento. Seguimos en la lectura. Perdón. Versículo 19. Además, pero tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Hermanos, Israel había altercado contra Dios y se había rebelado. Y el Señor les dijo, yo les voy a dar lo que ustedes quieren. No tanto, pero sí se los voy a dar porque Israel quería regresar a Egipto y el Señor les dijo, yo lo saqué y no lo regreso, pero se van a morir acá. Y aunque estaban condenados en el desierto, dice la palabra que ellos nunca tuvieron calor y nunca tuvieron frío, que sus ropas nunca se desgastaron y que ellos realmente nunca se cansaron, porque tenían la bendición del Señor. Versículo 22 al 25.
Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Lejos, lejos de condenarlos, el Señor los lleva a la tierra prometida. Y toda la prosperidad que habían tenido los cananeos en esa tierra, se las da gratuitamente a Israel. Nadie sabe para quién trabaja. Pero como dice Eclesiastés, que a algunos les da el duro trabajo de amontonar. Y eso amontonado se lo da a quien Él quiere. Y el Señor quería a Israel, a pesar de todo. Continúa el relato del pueblo de Israel en el desierto, enfocándose en la misericordia de Dios en respuesta a estos episodios de rebelión. Dios bendijo a Israel dándole la posesión de la tierra prometida y aumentando su descendencia y sus bendiciones, cumpliendo sus promesas a Abraham. Se subraya el cumplimiento de la promesa de Dios al entregarle a Canaán, mucho mejor de lo que alguna vez lo recibió Abraham, demostrando su poder y su fidelidad, que por mucho que ellos cayeran en pecado, Él los restauraría y los buscaría y los llevaría a la tierra prometida. Israel disfrutó de las bendiciones de Dios al tomar posesión de la tierra prometida, experimentando en carne propia lo mejor de su provisión y su generosidad abundante. Versículo 26 al 31. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. A continuación, los levitas exaltan el periodo en el que el Señor muestra su misericordia durante los jueces. Y nosotros lo estudiamos también en los jueces. Ellos caían en pecado y volvían a sus idolatrías, y el Señor los entregaba a sus enemigos y clamaban, y el Señor los liberaba. Y sucedía una y otra vez, y tanto ellos se arrepentían de corazón, tanto el Señor los perdonaba. Pero noten que los levitas repiten una y otra vez y hacen hincapié en la soberbia de cada uno de los israelitas que vivió en ese momento. Siguieron pecando. Esto se resalta constantemente. Su palabra llevada por los profetas fue apagada y silenciada con su muerte. Se entregaron a la idolatría. Así fueron disciplinados al ser entregados como esclavos a diversas naciones. Pero volvían a clamar y el Señor los volvía a perdonar. Y se repetía el ciclo así por mucho tiempo, porque sus misericordias nunca decayeron. En tercer lugar,
el reconocimiento de sus propios pecados y del perdón a su propia generación. Versículo 32 al 35. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. El reconocimiento de Dios como redentor no se limita al pueblo en el pasado. Sí hay una reflexión sobre el pasado, pero también es a ellos, a sus reyes, a sus príncipes, a sus sacerdotes, a sus profetas. Los mismos hijos de Abraham que se harían verdaderos hijos de Abraham creyendo en la salvación que viene del cielo. Y cuando hablamos del pueblo, incluía también a gobernantes, hasta los más plebeyos. Todos estaban en una posición espiritual adecuada, dispuestos al arrepentimiento. Nehemías y el pueblo confiesan el pecado nacional y reconocen la justicia de Dios sobre todas las cosas y reconocen la justicia de Dios en el exilio. La confesión nacional muestra el reconocimiento del pueblo de su propio pecado colectivo, comunitario, y la necesidad de arrepentimiento y restauración, en un ejemplo de humildad y búsqueda de la misericordia divina. Versículo 36 y 37. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Reconocen sus pecados sin excepción y reconocen que el hecho de que estén siendo gobernados por malos gobernantes es parte de la disciplina del Señor. Los levitas oraban así porque todos estaban reunidos en Jerusalén, juntos como un solo hombre. Reconocen su pacto y la tierra recibida y despreciada. Allí están juntos, sin excepción, no faltaba ni uno solo, adorando al Señor, todos en un mismo espíritu, para ser llenos de su bendición. Desde su arrepentimiento, desde los días que echaron a las mujeres extranjeras, atendieron sus mandamientos, no perfectamente, pero sí sinceramente. En los últimos tiempos, más atentos que nunca, porque el Señor hablaba por boca de Esdras. El Señor, por tanto, lo recompensó multiplicando el fruto de su trabajo y siendo fiel a su pacto. En conclusión, hermanos, Nehemías 9 ofrece un testimonio profundo del arrepentimiento y la renovación de Israel a través de la confesión de sus pecados y la misericordia de Dios. Este pasaje nos enseña la importancia de recordar la fidelidad y la justicia de Dios en la historia. El Señor nunca cambia y el carácter que Él mismo revela a Moisés sigue siendo el mismo, clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios conduce al arrepentimiento y el arrepentimiento verdadero a la fe y al reposo en el Señor, cuyo perfecto cumplimiento fue vivido por Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, quien por su espíritu le acompañó y siguió y le siguió y lo sucedió, porque el espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo es el descanso de su pueblo, el cumplimiento del pacto de Abraham y el destino del monte Sinaí. Él es la tierra prometida. Jesús es nuestra nueva Jerusalén. Jesús es nuestro más grande Moisés y el verdadero cumplimiento de la ley. Jesús es todo aquello y más.
Es el verdadero libertador de Israel. Es el juez perfecto de su pueblo. Él es la ley hecha carne. Jesús es la tierra prometida. Jesús es el descanso y el refugio. Jesús es el Israel verdadero. Es nuestro Israel. Y por eso nosotros podemos recurrir a Él en todo momento. No dependía de las caídas ni de los pecados de Israel constantes. Porque cuando el Señor miraba a Israel, miraba a Cristo, quien había sido su sustituto y le había entregado su expediente de santidad, no para el Israel étnico, sino para el Israel que había confiado en Él. Y vean que el texto no se queda en el arrepentimiento y la fe. ¿Qué están haciendo ellos, hermanos? Están adorando. La adoración, una respuesta necesaria a la palabra y la convicción de pecado. Con todo, los levitas están guiando al pueblo. Siempre siempre que ellos guían la adoración al pueblo, necesariamente redunda en el reconocimiento de Dios como creador y redentor. Y redentor. Y redentor porque Dios es fiel al pacto y constantemente misericordioso. Por eso, toda convicción de pecado debe llevar a la fe y toda fe debe llevar a la adoración. Israel fue conmovido por la palabra, pero debía dejar de llorar y adorar al Señor, unirse a la alabanza de los levitas y reconocer que el Señor, con todas las fallas y pecados de Israel, Él seguía amándolo por sí mismo. Y nosotros sabemos que esto sucedería eventualmente en la persona de Cristo, por quien nosotros tenemos una segura salvación y una sincera adoración delante de Dios. Señor, no necesitamos más levitas, tenemos a Cristo. Él está en medio de nosotros, guiando nuestras oraciones y nuestros cantos. Como dice tu palabra en Hebreos capítulo 2, Él alaba en medio de la congregación. Y aquí está, Señor. Por lo tanto, te pedimos que perdone nuestras faltas y pecados. Porque, Señor, venimos con nuestras manos vacías y nuestras almas llenas de muchas manchas de pecado. Pero tú eres misericordioso. Y leemos en la historia de Israel que cuanto más caían, más gracia encontraba tu pueblo. Y Señor, nosotros te pedimos que aunque hemos caído, tú toques nuestro corazón y nos sigas levantando. Alabamos tu nombre, Señor. Somos salvos para adorarte, para exaltar tu misericordia, para cantar de tus grandes obras, para hacer, para ser conocidos todos tus hechos. Hechos, los hechos más grandes en la persona de Jesucristo, quien es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos echar sobre ti nuestras cargas y por llevarnos, Señor, al Padre, al trono de la gracia. Bendecimos tu nombre, bendecimos a Jesucristo, porque por él oramos. Amén.